Así es, Mónica, muchas gracias. Saludo para Tai Escobedo, que acaba de ingresar. Saludo para Rolando Estiwan, que es de México. Al pastor Miguel Machaca es de aquí de La Paz, ya lo conocemos. Ah, el pastor Miguel Machaca también, olvidé. Sí. Sí, él estuvo ahí, claro. A Luis Dávila, saludo Luis Dávila, que acaba de ingresar. Luis Dávila es de Perú Nuevo también, pero vive en Estados Unidos. Juana Fuentes, saludo a Juana Fuentes, que es de México. Saludo a Jorge David Chapas de Guatemala. Saludo a Jazmín López de México. Saludos a Fermín Garay de Entre Ríos, Argentina. Saludos al pastor Armando Ulises Cánovas, que es de Ecuador. Saludos para, América Gómez ya la saludé, ya la conocemos, ella es de Margarita, Venezuela. ¿Ok? Yo quisiera ahora que el pastor Miguel Machaca, si me oye bien y si puede transmitir, nos comente su reciente elección como presidente de Iglesias Unidas aquí en La Paz, Bolivia, que nos comente un poco, porque esa es una buena noticia que a mí me alegró muchísimo y a todos los que le conocemos al pastor Machaca también nos alegró muchísimo. No sé si me escucha y puede hablar, pastor Miguel. Sí, profesor, escucho. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Me escuchan. Primeramente, buenas noches. Lo que pasa es que aquí en Bolivia, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, no está teniendo identidad. Entonces entendemos que la iglesia cristiana, que es más o menos un 35% o 40%, está poniendo gobernantes sin saber cuál es su trasfondo. Porque cada vez que hay elecciones nos han enseñado que debemos decir a la gente como pastores que tenemos acá a nuestro cargo 200, 500, 1000, 2000 personas, que cuando nos preguntan, pastor, mañana por quién votamos, mañana elecciones, y siempre acostumbrábamos decir, bueno, que Dios les dirija, que Dios les hable, ese momento de votar, antes de entrar al recinto, ustedes oren y Dios les va a guiar, y punto, eso es todo. Entonces, por producto de todo eso, estamos como estamos. En Bolivia el partido gobernante se llama Movimiento al Socialismo. Entonces es algo claro, pero mucha gente no sabe qué es el socialismo. O sea, para ellos el socialismo es alguien que piensa en el bienestar de los pobres, que va a ayudar a la gente, que va a dar bonos, que va a ayudar. Pero es que mucha gente dice, ¿qué presidente pues dio 200 bolivianos? 200 bolivianos es algo de $30, para que me entiendan. Entonces la gente vota por este presidente porque dijo que iba a dar bonos, iba a ayudar a la gente, hay bonos a madres solteras, hay bonos a niños, hay bonos a la gente de la tercera edad y demás. Entonces, nosotros observando todo esto dijimos, bueno, tenemos que averiguar todo esto, cómo funciona todo esto de esta manera. Bueno, ya la historia es larga, pero conozco al profesor Mansuetti, las 5 R's y demás. Entonces, yo tengo el gran desafío de despertar a la iglesia y que en las próximas elecciones nosotros como pastores ya no digamos que Dios te guíe por quién vas a votar, sino que los pastores digamos, hermanos, mañana vamos a votar, ese 35% que aproximadamente son 4 millones de personas, que digamos vamos a votar por tal persona, por esto, ¿no? Entonces, hemos quedado en eso con algún grupo de pastores que estamos afectando, porque lamentablemente la iglesia cristiana en Bolivia es apolítica, es decir, que no se mete en política, pero estamos despertando eso. Bueno, entonces lo que pasa es de que había un problema aquí entre dos instituciones que representan el liderazgo de los pastores evangélicos, que aproximadamente en La Paz son casi 3,000 pastores. Y cada quien tiene en promedio 100, 500, algunas 1000, algunas 5000 personas, las mega iglesias. Entonces, el día sábado que fue las elecciones, yo simplemente fui como cada primer sábado de mes a participar, sabiendo que había elecciones, pero apoyar a quién va a ser el próximo presidente. Esa es la idea. Pero bueno, hubo un problema, no estaban habilitados todos, y algunos querían habilitarse en ese momento. Bueno, hubo un pequeño desacuerdo, y después de casi una hora de debates que debían votar, no deberían votar y todo eso,
algunos comentarios elevados de tono. Al final se logró instalar la asamblea. Y propusieron algunos nombres, algunos se excusaron porque dijeron yo no quiero agarrar el queso caliente, es un problema y demás. Y en su momento ahí propusieron mi nombre. Dijeron Pastor Miguel Machaca Monroy. Y me preguntaron, ¿usted está de acuerdo con la nominación? Y yo dije, bueno, yo estoy para servir al Señor. Bueno, listo, se acabó, entonces está de acuerdo. Y bueno, y empezaron a votar. Yo tenía un evento que justamente esta mañana se realizó y estaba un poquito más yo preocupado en ver qué pastores iban a ir a este evento que esta mañana hice. Y de pronto, cuando dice ya tenemos el resultado salió 70% de los votantes. Yo me quedé sorprendido y dije, no puedo creer. Y bueno, se dio así, de esa manera. Ahora estoy en el cargo. La verdad es que bueno, es un tiempo muy difícil aquí en mi país porque los gobernantes están por aprobar la despenalización del aborto y varias cosas. Entonces, desde el día sábado soy presidente de Iglesias Evangélicas Unidas de La Paz, de Oruro y parte de Tarija. Entonces, ese es un poco el informe que puedo dar para que un poquito se enteren todos los participantes de la 5R, profesor. Muchas gracias, felicitaciones, Pastor. Me gustaría saber si está Jorge Chapas en condiciones de transmitir y después Samuel Bernardo, porque Jorge, tú fuiste uno de los expositores más aplaudidos. Me gustaría que para los que no estuvieron en el foro nos des tus impresiones, tu informe, tu pensamiento acerca de ese evento. ¿Estás ahí, Jorge? Sí, profesor, buenas noches, mucho gusto a todos, un saludo desde Guatemala. Claro, con mucho gusto. Bueno, yo vine muy contento, vine muy contento, muy entusiasmado del segundo Foro Liberal de América Latina. Agradezco pues el reconocimiento por mi presentación, por mi aporte, realmente pues, es un aporte nada más y bueno, tengo toda la gana de seguir haciéndolo y de seguir aportando al movimiento continental del Foro Liberal de América Latina. Como les decía, pues creo que el foro fue bastante bueno en todo el sentido. El formato de conversaciones y principalmente el hecho de poder circunscribirnos o limitarnos a platicar y a conversar sobre las acciones, ¿no? Sobre el plan propiamente de cómo impulsar las 5 reformas en América Latina fue muy positivo. Más allá de hablar solamente de las coyunturas nacionales y de cómo el socialismo y el estatismo pues está imperante en nuestros países, creo que lo que yo valoro muchísimo fue de que hayamos hablado de cómo tomar acción, ¿no? Y eso fue muy importante, profesor. Yo creo que esa debe ser una norma que debe siempre prevalecer en los foros subsiguientes. Y bueno, ese formato, ¿no? Quizás de poder decidir sobre las vicepresidencias y la presidencia que actualmente tiene Claudio Sola y las vicepresidencias, que prácticamente somos un representante por país, me parece que es una estructura que nos permitirá tomar decisiones ejecutivas y hacer propuestas y que pues cada país podamos ponerlas en marcha, ¿no? En nuestros respectivos movimientos. Pues adicional a lo que mencionaba Mónica, ¿verdad? Que me parece un excelente resumen, tal vez la participación del doctor Pablo Zambrano, bastante positiva. A mi juicio también bastante positiva la participación de Charles Philbrook en el tema de economía. Y en mi caso también comentarle a los asistentes al foro hoy de que también di una presentación sobre la política ambiental que pudiera regir en el proyecto Nueva Lima, que está desarrollando Claudia Sola en Perú. Y bueno, comentarles que esa fue una excelente oportunidad y en su momento pues estaré apoyando a Claudio en temas ambientales, ¿verdad?
Así es de que yo estoy muy contento, profesor Mansueti y amigos, por lo que pude aprender en el foro, todas las amistades y las relaciones que pudimos estrechar, conocernos en tiempo real, como usted solía bromear durante esos días. A mucha gente pues solo le conocíamos por esta vía, ¿no? Y estando allá pues les conocimos. Los aportes que hicieron personas como Roller, por ejemplo, como Luis Dávila también, como Juan Carlos, ahora no recuerdo el apellido de Juan Carlos, y bueno, las alianzas que pudimos establecer, por ejemplo, con Carlos García a través de su medio digital, La Abeja, pues ya está subiendo algunos artículos personales y bueno, pues también apoyando en ciertos temas como el homeschooling, ¿verdad? Que, por cierto, mi artículo de hoy versa precisamente sobre el tema. En fin, yo creo que fue una extraordinaria oportunidad para conocernos y para comprometernos, ¿no? Y esa pasión y esa inspiración que significó una Clotilde Alviso, y usted, profesor, también, por supuesto, con todo el conocimiento que nos compartió, pues creo que nos entusiasma para concretar eso que ahí dijimos que estaba creándose, ¿no? Un hito histórico, ¿no? Y bueno, creo que nos toca escribir la historia, lo que dice ahorita recién el pastor Miguel, me parece una excelente noticia, y creo que hay que empezar a diseminar esta buena nueva en esos círculos cristianos, ¿verdad? Así es de que, pues nada, profesor y amigos, a escribir la historia y a hacerlo de manera concreta, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Me gustaría, si está ahí y puede hablar Samuel Bernardo sobre el Congreso Fundacional de Perú Nuevo. ¿Estás ahí, Samuel? Samuel Bernardo. Profe, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, Samuel, adelante. ¿Me escucha? Sí, estoy aquí, profesor. Bueno, básicamente felicitar a todos los que estuvieron en el foro primeramente y después en el Congreso Fundacional, ¿no? Creo que fue un reto grande para nosotros los peruanos hacer, digamos, esta primera asamblea, ¿no? que fue parte del Congreso, digamos, para formar un partido liberal, creo que el primero en el Perú, durante sus 200 años de historia. Y este congreso, ¿no? Donde estuvo la asamblea, que tuvo toda una retórica muy interesante, creo que es el punto de partida para poder nosotros en el Perú cambiar de manera radical, ¿no? El sistema que impera en este país por más de 200 años, ¿no? Lo que es el socialismo y luego el mercantilismo. Quizás, profesor, agradecer a todos, ¿no? A usted sobre todo, por sus enseñanzas, por su aporte y sobre todo, ¿no? Por el tema de la visión que como país nosotros tenemos, nosotros los liberales. Y no solamente en el Perú, sino sería para toda Latinoamérica. Sería realmente muy interesante, muy productivo para las familias, para nuestros hijos, ¿no? Para los que vienen detrás de nosotros, darles una mejor sociedad, un mejor país. Y eso requiere esfuerzos, disciplina, requiere todo un programa, ¿no? Esto de estar en política no es un juego, no es estar solo en un cafecito, sentarnos, dialogar, sino implica, profe, ir a las calles, conversar con los amigos, con los vecinos, abrir los ojos, ¿no? Para hacerles ver que el sistema actual que tenemos no solamente es perverso, no es malísimo, y que entiendan, ¿no? Que hay un nuevo sistema, y ese sistema lo tenemos nosotros los liberales, ¿no? Y no perder, digamos, no sé, las ganas, el orgullo de ser liberal, ¿no? Si se quiere llamar así, esa fuerza interna de cada liberal de que nosotros tenemos la verdad para cambiar los países en Latinoamérica. Me da mucha pena lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en otros países donde el socialismo no solo está destruyendo la economía de los países, está destruyendo a las familias, los valores, los principios, y eso creo que no lo podemos permitir, profesor. Creo que este movimiento, estas ideas que usted nos enseñó ya desde algunos años atrás, está dando sus primeros frutos en el Perú y en Latinoamérica. Saludos para todos. Y una cosa, aquí estoy con Manuel Cuyampe, saludos también de él para todos ustedes. Abrazos. Saludos, Manuel, saludos. Gracias, Samuel, gracias.
Por mi parte quiero informar, porque ahora estamos en una parte de informaciones. Quiero informar que hoy tuve aquí en mi oficina al pastor Zacarías Salas, que es también de Iglesias Unidas, pero de Cochabamba, y él me prometió apoyo para relanzar el Instituto Crisólogo Barrón. Con el pastor Zacarías Salas nos pusimos de acuerdo entonces en que este movimiento liberal de 5 reformas, de la gran devolución, tiene el apoyo y somos participantes, mucha gente que somos cristianos, evangélicos o protestantes, otros que son católicos y otros que son indiferentes o no se interesan, digamos, por la religión o no tienen una religión, más allá de que algunos sean creyentes o no. Y entonces es importante que... ¿Aló? 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 ¿Me oyen? ¿Aló? Sí, sí. Ok. Luis Ojeda, por favor, cierra tu pantalla. Ok. Luis Ojeda, por favor, cierra tu pantalla. Por alguna razón me aparece aquí la pantalla de Luis Ojeda. ¿Ok? ¿Me oyen bien? Sí, te oímos, pero... Sí, profesor. Sí, profesor, Okay. Estamos escuchando. Sí, Ok, lo escuchamos. perfecto. Entonces, sigo. Lo que pasa es que tuve una interferencia aquí con Luis Ojeda. Lo que estuvimos de acuerdo es que el movimiento 5 Reformas no es de carácter religioso, es de carácter político, pero los cristianos tienen que salir de la órbita de la izquierda y para eso necesitamos formarlos a los cristianos. Y entonces necesitamos un instituto bíblico separado del partido, y eso va a ser el Instituto Crisólogo Barrón, si Dios quiere, y el pastor Zacarías nos apoya. Un instituto dirigido a los cristianos, distinto del movimiento 5 Reformas, que sea para educar, para que los cristianos desaprendan socialismo, aprendan liberalismo y aprendan sobre todo que el liberalismo clásico es gobierno limitado y ese es un modelo de gobierno, un sistema de gobierno directa y claramente inspirado en la Biblia, aunque enriquecido con aportes de otras procedencias posteriormente. Entonces, quería informar eso. No sé si alguien tiene preguntas sobre el segundo foro, sobre lo que se ha informado hasta ahora. Llevamos 20 y algo de minutos de la reunión. Para los que están por primera vez, estas reuniones duran 2 horas. Claro, cada quien se puede retirar antes si tiene algo que hacer, no hay ningún problema por eso. Pero entonces llevamos 20 minutos de esta reunión. Quería saber, ¿alguien tiene preguntas o dudas o inquietudes que quiera exponer? Por favor, aquí dejo el micrófono abierto para cualquiera que quiera intervenir. Por favor, adelante. Si lo que se ha expuesto hasta ahora, alguien de los asistentes, de los aquí presentes, tiene preguntas, dudas, para mí o para alguien en particular de los que hablaron, para Samuel, para Pastor Miguel, para Jorge. Yo, maestro Manuel, Adelante. soy de México y tengo contacto ya con aquí el hermano que está dirigiendo el movimiento 5R en México, Eric. Entonces, maestro, yo le quería preguntar si es muy interesante lo que están haciendo por allá. La verdad es que es necesario que la iglesia cristiana ahora se dé cuenta que ha estado metida en un dualismo y hay que enseñar, y tienen que desaprender todo el marxismo que han estado aprendiendo. ¿Va a ser de ese mismo tipo el evento aquí en México? Eric te va a contestar. Adelante, Eric. Eric ya tiene el programa y Eric te va a contestar. Adelante, Eric, te escuchamos. Gracias.
Pero fuerte, por favor, porque estoy oyendo despacito. Si puedes hablar bien fuerte. Hola, a ver si ahí me escuchan bien. Sí. Ok, Tai, el foro que vamos a tener es del 15 al 17 de mayo y vamos a estar viendo muchos de los temas que se vieron allá en el segundo foro en Lima, Perú. Entonces, dentro de esos está también el tema de la capacitación que por ahí implementó Jorge Chapas. Vamos a estar viendo también la parte del cristianismo, ¿no? Del cristianismo, el papel que juega en la política. Va a estar bastante amplio, interesante. Ya tengo el temario, estoy de hecho ahorita trabajando en él para empezarlo a compartir también en las redes sociales. No sé si tengas alguna otra pregunta. Ok, muchas gracias. Solo esto, era mi pregunta nada más, para ir informando aquí a los hermanos, a los amigos, y tal vez podamos asistir un buen número de amigos en Querétaro. Saludos, gracias, Eric. Les recuerdo que Querétaro queda más o menos a la mitad de México, de todo el territorio, así que mucha gente puede asistir, si quiere asistir, de todos los estados de la Unión Mexicana. Y asimismo desde Centroamérica, que queda muy cerca, Panamá y Centroamérica, los que quieran asistir están cordialmente invitados. Transmita esta invitación. Vamos a tener esa capacitación en Querétaro. Eric García Hernández es el coordinador del 15 al 20 del mes que viene, mayo, si Dios quiere, y vamos a ampliar y profundizar, aparte de repetir, muchos de los temas que tratamos en el foro. Ya están anotados como expositores, aparte de mi persona, Eric y Román de la Rosa Santos de Tabasco. Ellos dos van a ser expositores, digamos, también por México, y en cada uno de los 6 temas, quiero informar esto, en cada uno de los 6 temas vamos a exponer 3 personas. Yo voy a dar un panorama general primero, si Dios quiere, y después tanto Eric como Román van a comentar y van a enfatizar y enfocarse directamente en la problemática de México, ¿de acuerdo? Eso es más o menos, claro, es flexible, ¿eh? Esto no quiere decir que no esté sujeto a cambios, pero en principio esa es más o menos la pauta que hemos acordado con Eric, con Román y con otros amigos de allá de México, y por supuesto el que quiera intervenir después levanta la mano y entonces interviene, no hay ningún problema. Bueno, seguimos con, son 7:27, seguimos con esta reunión. Perdón, son las 27, yo siempre digo la hora de aquí de Bolivia, pero nosotros decimos que estamos en la primera media hora, ¿ok? O sea que falta 1 hora y media, vamos a seguir conversando porque hay muchos temas en la agenda para la reunión de hoy. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, alguien que quiera intervenir, participar aquí de los profesor Alberto, profesor Ajá. Samuel quiere decir algo. Ok, adelante. Sí, profesor, quizás básicamente esta era una curiosidad mía, si este espacio lo usamos solamente para ver asuntos políticos cristianos, porque básicamente lo que se habla es eso, ¿no? O también es, digamos, desde un punto de vista general. Por ejemplo, una experiencia que yo vengo repitiendo en Perú es que Perú Nuevo no es un grupo solamente de una élite cristiana o de un grupo de cristianos, ¿no? Donde ya más parece una iglesia, sino es un grupo político abierto a toda aquella persona que quiera hacer política. Entonces muchos cristianos caen en ese gran error de hacer que sus movimientos políticos, o en este caso sus estrategias, tengan un contenido demasiado, digamos, no sé, ¿no? Con ciertas costumbres religiosas, ¿no? Como que no ayuda mucho a que la gente que no es cristiana, que católicos o de pronto ateos, gnósticos, que hay muy buenos liberales, por supuesto también, no se integren, digamos, en esos grupos políticos. Entonces, básicamente ese es un consejo, ¿no? Un aporte mío de que
los que son cristianos, como yo lo soy, por ejemplo, y si quieren hacer sus grupos políticos, sus movimientos, sus partidos, siempre tengan presente que tiene que ser dirigido a todo público, a toda persona honesta, sincera, que quiere cambiar sus países, ¿no? Un poco para no ver la parte, digamos, o sea, religiosa dentro de lo que es los movimientos políticos. Profesor, eso sería todo. Gracias. Excelente, Samuel, excelente, porque dame 3 minutos para resumirte, para ampliarte un poquito lo que tú acabas de decir. Eso es muy importante y casualmente lo hablamos esta mañana con el pastor Zacarías Sala. El Instituto Crisólogo Barrón es un instituto bíblico para enseñar la política cristiana. Y por supuesto está abierto para todos los cristianos, que son los que están más que nada interesados, o al menos deberían estar. Pero el instituto es distinto de lo que es el movimiento 5R, la Gran Devolución. El movimiento 5R, la Gran Devolución, es el movimiento de carácter político, con un plan de gobierno, ¿ok? Con un plan de gobierno que es la Gran Devolución, las 5 reformas, y es, como acaba de decir Samuel, como hablamos tantas veces con el pastor Machaca y también con el pastor Zacarías esta mañana, total y absolutamente abierto. De hecho, tenemos gente que no es cristiana. Yo creo que, dame un minutito para explicarte y contarte, no a ti porque tú lo conoces, pero a los que no están conociendo bien esto, los que le falta un poco de información. En Venezuela, por ejemplo, para tomar un ejemplo ahí, tenemos nosotros a varias personas, muchas personas que nos están apoyando al Partido Integridad, que no es en absoluto un partido religioso, ni confesional, ni cristiano, ni nada de eso. En el Partido Integridad militan personas que no son cristianas y ocupan puestos de liderazgo en distintas ciudades de Venezuela y en la capital. Algo similar está haciendo Jorge Chapa, él no es evangélico, es católico, con mucha gente que él está formando y reclutando, fichando, como decimos en el fútbol, ¿okay? En Guatemala, Jorge está recorriendo los departamentos del interior de Guatemala y tiene reuniones con gente que es cristiana o no. Y nosotros tenemos un nombre para eso, tenemos la mayoría silenciosa. Esto era lo que a esto quería llegar. La mayoría silenciosa es toda gente decente, la gente decente, gente de principios y valores, con independencia si va o no a la iglesia los domingos y a cuál iglesia va o no va. ¿Ok? La mayoría silenciosa es la gente que apoya el libre mercado en economía y apoya el gobierno limitado en aspectos relativos a moral, educación, atención médica, etcétera, o sea, temas que no tienen que ver con la religión, obviamente, aun cuando el gobierno limitado es una idea que está en la Biblia, ¿ok? Entonces, en Venezuela, en Guatemala, y si Dios quiere también aquí en Bolivia, tenemos gente, como digo, que no es cristiana, como dice Samuel, y también en Perú, en el Partido Liberal Perú Nuevo, ¿ok? Eso es importante, entonces, y te agradezco muchísimo, Samuel, que hayas hecho la aclaración. Yo lo único que quería es completar en eso. Bien, sobre otros temas relacionados o no con los que hemos hablado hasta ahora, ¿alguien tiene, por favor, alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Abierto el micrófono, escuchamos. Sí, ¿puedo hacer una pregunta, profesor? ¿Me escucha? Adelante, te escuchamos muy bien. Fermín Garay, de Entre Ríos, Argentina. Adelante, Fermín. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Una preguntita que a veces surge cuando uno dice, por ejemplo, que gusta del capitalismo o que creen en el capitalismo, y hay gente que responde enseguida, no, la teoría del derrame ya se probó que no funciona. Y yo la verdad nunca entendí qué significa la teoría del derrame, pero mucha gente se ve que piensa que eso es capitalismo. ¿Sabe eso qué significa? Ah, buenísimo.
para los que vienen por primera vez, estas reuniones de los miércoles son para informar sobre actividades, pero además para evacuar dudas, preguntas, inquietudes como la que acaba de exponer Fermín Garay. La teoría del derrame es más que nada un hombre de paja, un straw man, inventado por los izquierdistas. Ellos dicen, y la verdad es que hay algunos autores proclives al libre mercado que están muy equivocados y lamentablemente les dan pie a la crítica de los izquierdistas. Es sobre la creación de riqueza. ¿Cuál es la verdad sobre la creación de riqueza? La verdad es que no se crea ni se distribuye de arriba para abajo, sino que se crea y se distribuye de abajo para arriba y se distribuye incluso por adelantado y abajo. Vamos a explicar esto, yo me voy a tomar 2-3 minutos para explicar esto. En primer lugar, esto de la teoría del derrame y por qué es falsa la teoría del derrame, aun cuando liberales despistados la promuevan o la expongan, y los izquierdistas, como siempre aprovechados y oportunistas, lo toman como un hombre de paja para criticar el capitalismo. La realidad es la siguiente. Primero, ¿qué cosa es riqueza? Porque estamos hablando de derrame de la riqueza, supuesto derrame de la riqueza. La riqueza no es otra cosa que el conjunto de bienes y servicios que se producen en un país. Esa es la riqueza de un país. No es el petróleo, no son los recursos naturales, si bien los recursos naturales son uno de los ingredientes para crear riqueza. El otro ingrediente fundamental es el trabajo. Los recursos naturales y el trabajo se combinan junto con la empresarialidad, junto con el capital financiero y tantos otros factores que entran en la ecuación de la riqueza y que los econometristas miden mal o bien o regular, eso no importa. Pero el momento que lo necesiten. Los econometristas, por favor, un segundito. Los econometristas le llaman Producto Bruto Interno o Producto Bruto Nacional o Ingreso Bruto Nacional. Pero es lo mismo, aunque contado de manera diferente. El concepto grueso es el conjunto de bienes y servicios que se producen en un país, pero se producen continuamente. No es algo que se cree y que está ahí y que hay que distribuir, etcétera, etcétera. Continuamente la riqueza se repone porque la riqueza es consumida. La riqueza es el conjunto de todos los zapatos, la ropa, la vivienda, el transporte, la comida, la carne, la verdura, todo eso es riqueza, la educación, las clases que se dan, todo eso es riqueza, ¿ok? Y obviamente que se crea desde abajo. ¿Qué quiere decir desde abajo? No desde arriba. Desde abajo significa que se crea cuando un empresario contrata 10, 20 trabajadores o para hacer una empresa nueva o para ampliar una empresa existente y esos trabajadores empiezan a trabajar. Ahí se empieza a crear la riqueza. Si es una fábrica de zapatos, una fábrica de muebles, una fábrica de platos y cubiertos y artículos de cocina, de neveras, de automóviles, lo que sea. Cuando los trabajadores comienzan a trabajar, se empieza a crear el automóvil, los zapatos, la ropa, etcétera, la riqueza. Y después vienen los distribuidores, los mayoristas y los minoristas, y empiezan a vender los bienes y servicios, y así es como se distribuye la riqueza. Se crea desde abajo y se distribuye también desde abajo, incluso por adelantado. ¿Qué quiere decir por adelantado? Significa lo siguiente, que cuando un empresario convoca a 10, 12, 15 obreros para iniciar, o trabajadores para iniciar una empresa o para aumentar
el capital humano, el recurso humano con que cuenta esa empresa, les tiene que pagar. Les tiene que pagar. Por favor, hay un video ahí, gracias. No sé quién está ahí en ese video. Luis Ojeda, a ver si puedes apagar tu video y si puedes retirar tu pantalla. A lo mejor tú no manejas bien todavía el sistema de Zoom. Ok, entonces lo que estoy diciendo es que Luis Ojeda es nuestro periodista estrella de Perú, pero a lo mejor no está familiarizado todavía con la plataforma Zoom, ¿ok? Bueno, lo que estaba diciendo es que les tiene que pagar. Cuando llega el 15 o llega el último de mes, según en ese país, en algunos países se paga quincena, como en Venezuela, en otros se paga mensual, como en Argentina, tiene que pagar. Eso significa que la riqueza se está distribuyendo ya por adelantado. Y al empresario le toca, ¿qué cosa? El beneficio, pero si existe. El beneficio del empresario es residual si existe. Porque si no existe, entonces el empresario puede quedarse en cero o incluso bajar a estar en rojo. O sea, el empresario es el que corre los riesgos y es el que asume las pérdidas si existen, y el empresario toma el beneficio, se queda con el beneficio. ¿Qué cosa es el beneficio? Pues la diferencia entre los ingresos por venta y los pagos a los factores de la producción. Como se puede ver, no hay nada de derrame. Eso del derrame es una idiotez. Es la mejor manera de refutar la teoría del derrame es describir el proceso de producción. Después ustedes, si quieren, me piden por favor la bibliografía. Hay un libro muy bueno, lamentablemente no está en español, que se llama La estructura de la producción y es de un autor austrocristiano, o sea, un cristiano de la escuela austríaca. Lo que él hace es describir el proceso de la producción y lo describe magníficamente, y entonces no hay ningún derrame. Esto del derrame, en muchos de los liberales despistados, incluso o tienen otro nombre, se llaman neoliberales, suscriben esta teoría del derrame. Creen algo así como que la riqueza la producen los gobiernos y entonces de arriba para abajo se derrama la riqueza, lo cual es un disparate. Obviamente las izquierdas, que como digo son oportunistas, aprovechadas, se aprovechan de este disparate y dicen, no, que la teoría del derrame no ha funcionado. No, lo que no ha funcionado es el capitalismo de libre mercado porque no le han permitido funcionar. Y entonces no es que la riqueza no se derrama de arriba para abajo, es que la riqueza que se crea no es suficiente. Y no es suficiente simplemente porque hay demasiados oligopolios, demasiados monopolios, demasiados impuestos, demasiadas regulaciones de toda clase, laborales, financieras, ecológicas, ambientalistas, ahora incluso restricciones de género. Hay la ideología de género embiste contra las empresas y entonces lo que hace es castigar y penalizar, además de difamar y calumniar a los empresarios que no contratan suficientes mujeres y tal y qué sé yo, lo cual es una verdadera estupidez porque hay empresas como las empresas textiles, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, donde las mujeres son la inmensa mayoría. ¿Por qué? Bueno, porque el empresario sabe quién es el personal más calificado o menos calificado para su rama de la producción. Y entonces tenemos que en la industria textil la mayoría de las trabajadoras son mujeres. Así como en la industria automotor, la mayoría de los trabajadores son hombres, porque tienen que estar ahí en la cadena de montaje, con fierro, con grasa, en la línea de montaje de los automóviles y demás. Entonces, hay demasiada interferencia de los gobiernos con sus agendas ideológicas, sean agendas ideológicas laboristas, feministas, ecológicas, las que sean, ¿okay? Interfiriendo en la creación de riqueza, restringiendo, limitando, en algunos casos prohibiendo la creación de riqueza, con interferencias que son altamente lesivas para la producción. Por ejemplo, los controles de precio.
que pueden tener ese nombre, precios controlados, control de precios, como en Venezuela, o pueden tener nombres eufemísticos como precios cuidados en Argentina y demás. Todo eso son restricciones, limitaciones a la creación de riqueza, ¿ok? Y por eso la riqueza que se crea no es suficiente, por eso hay pobreza, por eso hay miseria, no porque no funcione la teoría del derrame. La teoría del derrame, por supuesto que no funciona porque es falsa. Vamos a empezar por ahí. Ok, voy a dejar aquí, gracias por el tiempo, que quiero saber ahora si Fermín o alguien tiene más dudas o más sobre este tema o otros relacionados, por favor. Adelante. Gracias, profesor, quedó aclarado. Muchas gracias. Ok. Bienvenida Marisol Villalobos de Venezuela. Bienvenida Marisol. Adelante, ¿más dudas, preguntas o inquietudes? Profesor Mansuetti, Jorge Chapas. Ajá. Gracias, Fermín, por esa pregunta, porque realmente a mí me aclaró muchísimo la respuesta del profesor Mansuetti. Me hicieron cabalmente esa pregunta en la última visita que hice al interior del país. Pero mi intervención es más que nada sobre el tema del programa de formación. Allá en Lima yo presenté pues una versión bastante depurada. No obstante, con las conversaciones que tuvimos ahí, digamos, mientras la presentación y luego, pues con varias personas, incluidas el profesor Mansuetti, ya acá en Guatemala hice algunas modificaciones y, bueno, terminé de afinar, digamos, el programa. Este programa yo lo envié a Daniel Cordero, profe. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser el mecanismo de hacerlo, digamos, público, verdad? Y que todos los amigos aquí presentes y los que no estén aquí presentes puedan tener acceso a él. No sé si debamos subirlo al website y quién sería el responsable de, ¿no? Pero básicamente esa es mi pregunta, profe. Por supuesto, pero tú no me avisaste que le enviaste a Daniel. Avísame cuando le envíes algo a Daniel. Daniel está muy copado de trabajo. Yo le estoy buscando a ver si le consigo algún financiamiento para que pueda tener un poco más de dedicación para nosotros, la cual ha tenido y sigue teniendo, pero está muy copado de trabajo. Y entonces, bueno, ya hablaré yo con él para que a ver que lo subamos, pero pásame una copia a mí, por favor, y avísame cuando le envíes a Daniel. De momento vamos a tener que trabajar así, porque yo todavía no he conseguido ese financiamiento para Daniel, pero estoy en eso, ¿ok? Ok, con gusto, profe, así quedamos entonces. Ok, entonces, gracias, Jorge. De todos modos, gracias por enviarlo. Y sí, lo vamos a poner ahí. Ok, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Como ven, estas reuniones suelen ser a veces desordenadas o informales o relajadas porque mezclamos muchas cosas, mezclamos actividades con información. Pero bueno, adelante, así resulta menos aburrido. ¿Quién más participa? Adelante. ¿Alguna duda? Hola, profe. Ajá. Eric García, me gustaría ver si antes de, o más bien, previniendo a que tal vez tarde un poquito Daniel por lo que comenta de su trabajo, si esa información o el programa de capacitación que tiene Jorge nos lo pudiera pasar por correo o si hubiera alguna otra forma previa. Jorge. Sí, profe, escuché. Bueno, es precisamente mi consulta, ¿no? Porque yo estuve recogiendo algunos correos electrónicos, pero realmente recogí muy pocos, ¿no? Entonces, no sé si quieren que los colguemos en la fanpage de 5 Reformas, quizás, o yo se lo traslado al profesor Mansuetti y ya él lo puede distribuir o poner en su fanpage, o lo colgamos en el sitio web y esperamos un poco. No sé cuál sería el mecanismo, ¿no? Jorge, también puedes enviarlo por el grupo de chat Foro FL Aula Virtual. Tenemos un grupo de chat en Facebook que es Aula Virtual, por el cual convocamos estas reuniones y por ahí lo puedes enviar si quieres. Y ahí lo recibimos todos, si te parece bien. Bueno, no creo que se pueda enviar por ahí porque es un documento en Word y en PDF, ¿no? Más bien. Entonces,
a menos que esté en un sitio web, yo podría enviar el vínculo, pero por el WhatsApp no se puede, profe. Pero no digo WhatsApp, digo Facebook. Ah, ok. En Facebook tenemos un grupo que es el aula virtual, donde convocamos a estas reuniones y tal. Por ahí puedes enviar el Word o el PDF. Ok, perfecto. Ok, sí le comprendo. Ya recordé cuál es el grupo de Facebook. Con mucho gusto, lo envío ahí entonces a la mayor brevedad. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Escuchamos, a ver, dudas, preguntas, comentarios, opiniones. Profe, si me permite, por aquí Eric García, también tengo otra pregunta que nos han planteado y es con respecto a que pues la intención en cuestión a los partidos políticos es que sean autofinanciados, ¿no? En México actualmente pues el Estado es el que les asigna un presupuesto según la cantidad de votos que ellos logren recabar en las elecciones. Entonces, la idea es ir hacia la privatización de los partidos, ¿no? En ese sentido, muchos también me han preguntado acerca de, pues nosotros estamos ahorita autofinanciándonos y ¿por qué no, digamos, a nombre, bueno, del Partido de 5 Reformas de México, lanzar candidatos, digamos, se pueden meter como independientes, así se les llama porque no están registrados dentro de los partidos del INE, ¿no? Sino que serían como de manera independiente, aunque adheridos a nuestros principios liberales. Entonces, ese es el cuestionamiento que me dicen, ¿por qué no de una vez, en lugar a esperar a registrarnos ante el Instituto Nacional Electoral? Perdón, ¿podrías aclarar un poquito más la cuestión? Que no, yo por lo menos no entendí bien. Sí, me refiero a que la gente nos dice que lancemos de una vez candidatos, o sea, nosotros por la ley electoral de México, los podemos lanzar, pero tendrían que ser registrados en cierta forma como independientes, porque la ley no nos permite, como partido político, digamos, fuera del registro del Instituto Nacional Electoral, no nos permite lanzar datos, si no estamos registrados. Entonces, la otra forma es hacerlo como que independiente, aunque estén básicamente adheridos a los principios liberales, al Partido de 5 Reformas México. No sé si me explique, está un poco enredada la ley ahí. Todas las leyes de partidos políticos son súper enredadas. Y en general todas las leyes malas son súper enredadas. Así que no me sorprende que la de México sea así. Bueno, mira, en 2 palabras, Eric, claro, se puede hacer, pero siempre y cuando sean candidatos independientes pro 5R. O sea, candidatos independientes a los cuales nosotros deberíamos hacerle firmar un compromiso en favor de la 5R, a cambio de nuestro apoyo. No sé si me explico. Sí, profe, precisamente eso es lo que todos me dicen, ¿no? Porque me dicen, bueno, pues si finalmente la intención es privatizar y desligarnos del Estado, tanto de presupuesto como de sus reglas, lanzar candidatos que como dice usted, se comprometan y que firmen, ¿no? De impulsar las 5 reformas en México. Ese es el asunto. Ok, entonces, si fuese así, no habría ninguna diferencia con lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Perú. Tenemos un partido que estamos en trance de inscribir, ahí está
Samuel Bernardo, que es su secretario general. También está Manuel Cuyampe junto con nosotros, también está asistiendo a esta reunión. Manuel Cuyampe es uno de los líderes del Partido Liberal Perú Nuevo. ¿Okay? Ahora, nosotros estamos lanzando candidatos por las 5 reformas porque nosotros, como partido, digamos, estamos comprometidos con las 5 reformas. Ahora, si en México de repente surge la posibilidad de ponerte a vos, Eric, o a Román, o a Magdiel, ok, como candidato independiente pro 5 reformas. 5 reformas, 3 federalismos y 8 propuestas municipales. Porque ahora tenemos los 3 federalismos y los 8 propuestas municipales junto con las 5 reformas. Eso lo tenemos desde el año pasado. Entonces, si esos candidatos pueden suscribir un compromiso, no habría problema en presentarlos como independientes pro 5 reformas en las listas de otro partido. Yo me imagino que es así el procedimiento, o con listas propias, digamos, con una... no sé bien cómo es la ley en México, si tienen que ir apoyados o en las listas de otros partidos, o pueden ir como independientes, pero aclarando bien que son independientes pro la gran devolución. O sea, independientes pro 5 reformas, pro 3 federalismo y pro 8 propuestas municipales. Digo esto porque la palabra independiente es el paso que dio la antipolítica para posicionarse desde hace algunos años. ¿Okay? La antipolítica empezó como partidofobia. Y la partidofobia era así: yo soy independiente, yo no tengo vínculos con ningún partido. Resulta ser que las investigaciones, yo tengo algunas cifras sobre investigaciones en materia de corrupción, y resulta ser que en casi todos los países, los corruptos más corruptos han sido los independientes, fíjate vos. Y claro, porque independiente significa yo no estoy sujeto al control de ningún partido, por lo tanto tengo las manos libres para hacer cualquier negocio turbio que se me ofrezca. Se escuchan propuestas. Entonces, los candidatos, los que entraron al Congreso o entraron a los consejos municipales con el rótulo de independiente, resultaron ser los más corruptos de todos. Y después, eso fue hace ya muchos años, y después entró la onda antipolítica. Del antipartidismo se pasó a la antipolítica. En el antipartidismo, la consigna era yo soy independiente, y en esta otra es yo no soy político. Pues bien, con la consigna yo no soy político, entraron a los congresos nacionales y a los consejos municipales, con la consigna yo no soy político, una cantidad de gente que efectivamente no era político, o por lo menos no tenía una trayectoria en la política o en algún partido, y eran más bien futbolistas, actores, actrices, voleibolistas, eran dirigentes sindicales, o eran comentaristas de radio o de televisión, o cantores y cantoras, y al final resultaron también corruptos. Entonces, el antipartidismo y la antipolítica no es garantía de honestidad y de transparencia, que es lo que piensa y sigue pensando y viene pensando desde hace muchas décadas, lo que yo llamo la clase media estúpida. Hoy alguien me dijo, no le diga a la clase media estúpida, diga a la clase media ingenua. Bueno, está bien, la clase media ingenua. Creyó que votando por independientes iba a eliminar la corrupción, y resulta que no. Y creyó que votando por no políticos se iba a eliminar la corrupción, y resulta que no. ¿Por qué? Bueno, por algo muy simple que los liberales venimos repitiendo desde hace años y años y años y años. La corrupción es inherente al estatismo, y usted no puede tener un estatismo pulcro, limpio, honesto, decente. Usted, siempre que tenga estatismo, va a tener mugre, hediondez, negocios turbios. Quiero referirme un minuto a la situación de Argentina, porque lo que pasó hoy
y ayer y anteayer en Argentina demuestra una cosa, ¿no? Que el gobierno de Macri está haciendo agua por los 4 costados, por eso entonces ahora fogonean los procesos a Cristina y a Máximo y a todo. Claro, o sea, llevan un año los macristas en el gobierno, no se ven buenos resultados, lógicamente porque no hacen reformas de fondo, un poco porque no pueden, otro poco porque no saben, otro poco porque no quieren, ¿ok? Y entonces ahora lo que tienen a mano para llamar la atención y para tratar de subir puntajes en las encuestas es procesar judicialmente a Cristina y a Máximo y compañía. Eso es muy malo para Argentina, como también es muy malo que el señor Lasso en Ecuador enfoque ahora toda la discusión política en el conteo de las encuestas y el reconteo y en los exit poll, etcétera, etcétera. Yo he venido tratando este tema en mi Facebook en lo que va de la semana, ¿okay? Y mucha otra gente también, incluso Pablo Zambrano, Osvaldo Toscano, me refiero a la gente del Ecuador, ¿okay? Y estos temas tenemos que estar despiertos, tenemos que estar pendientes porque son los temas de actualidad y lamentablemente es sobre lo que todo el mundo opina y eso nos obliga a tener una opinión. Y la opinión es la siguiente: la corrupción es inherente al estatismo. Si usted tiene mucho estatismo, va a tener mucha corrupción. Si usted tiene un más que mucho estatismo, va a tener una más que mucho corrupción. Eso es indudable. Entonces, esto viene a la pregunta de Eric. Independientes, sí, pero independientes pro 5 reformas. Que nos hagan propaganda a las 5 reformas, porque si no nos hacemos propaganda entre nosotros, nadie nos va a hacer propaganda. Eso es un pedido que desde el Foro de Lima le hacemos a todos nuestros simpatizantes, nuestros adherentes, los que están militando. En las redes sociales, compartan, por favor, nuestros proyectos. Métase en la página Foro Liberal de América Latina, agarre un documento cualquiera y comparte el link con algún comentario suyo, ¿ok? Eso nos va a hacer visibles en las redes sociales. Ahora, una vez que seamos muy visibles en las redes sociales, cosa que todavía no somos, entonces de ahí vamos a saltar a los medios porque nos van a invitar los medios. ¿Ok? Pero si nosotros nos plegamos a la politiquería y nuestros muros son toda una serie de comentarios sobre la politiquería y no aparece nada de las 5 reformas, no vamos a tener la visibilidad que necesitamos en las redes sociales para poder saltar de ahí a los medios de comunicación. Discúlpenme que me fui a otros temas, pero los otros temas están conexos, están ligados unos con otros. Ok. Aquí, voy a cerrar mi micrófono ahora. ¿Quién más tiene preguntas, dudas, cuestionamientos? Llevamos 1 hora, estamos a la mitad del tiempo que nos damos los miércoles en las noches. Eric, por favor, quisiera que le aclares a Luis Ojeda cómo cerrar su pantalla, porque no sé si los demás también, pero estamos compartiendo la pantalla de Luis Ojeda. Eric, ¿escucha Luis Ojeda? ¿Aló? Ok, no sé si está escuchando Luis. Ahorita por chat, para no interrumpir aquí, le trato de explicar. Ok, gracias Eric. Explícale por chat a Luis. Bueno, sí, adelante, adelante. Pastor Armando, ¿cómo le va? Adelante, le escuchamos. Bueno, ha hecho usted una referencia así muy superficial, ¿no? Ocasional. Pero yo quisiera puntualizarla en forma de interrogante, profesor, para que me ayude al aspecto del análisis crítico desde la posición liberal. ¿Cuál sería el análisis crítico que usted podría presentarnos al acontecimiento de la pugna que está habiendo aquí en Ecuador entre la derecha liderada por Lasso frente al socialismo oficialista? Siendo pues un partido de derecha, yo me he estado preguntando, porque he leído en su página, he visto comentarios, entonces yo me he preguntado esto, ¿no? Que siendo
siendo este partido un partido de derechas que ha aglutinado suficiente, vamos a decir, resistencia, ha presentado un frente bastante efectivo, al menos en movimiento, ¿no? Un frente efectivo a la izquierda. Entonces, yo me he estado preguntando, ¿no? ¿Cómo es que no oigo, no leo una voz de apoyo, de ánimo o orientativo desde posición de liberalismo político, siendo de derechas? Me lo he estado preguntando. Y entonces mi pregunta no es para entrar en combates, discusiones ni opiniones distintas, porque no tengo una opinión formada, sino simplemente quiero llegar a comprender el posicionamiento analítico del profesor y de la mente liberal frente a hechos concretos, no teorías. Porque pero es que... un hecho concreto, ¿no? Aquí sí hay un gran enfrentamiento. Uno es de derecha, el otro es socialista y en el POE. Entonces, ahí yo quiero ver la opinión crítica de mi profesor Alberto. Sí, cómo no, pero lamentablemente, nos guste o no nos guste, tenemos que hacer referencia a las teorías, pero a las teorías buenas. Ya. Hay teorías malas y teorías buenas. Ahí déjeme hacer una brevísima introducción y después pasamos al caso concreto. Los casos concretos, mi querido pastor, no se pueden analizar correctamente si usted no tiene buenas teorías. No, su paisano, José Ortega y Gasset, que es una referencia para los liberales, decía una cosa muy cierta: nada hay más práctico que una buena teoría. Entonces, el caso de Guillermo Lasso, el banquero candidato que ahora está acusando al órgano electoral de Ecuador de haberle hecho trampa, ¿ok? El caso de Guillermo Lasso no se puede analizar críticamente, como muy bien exige usted, si uno no tiene teorías sobre el mercantilismo, teorías sobre la derecha, teorías sobre las elecciones y los eventuales fraudes electorales, pero tienen que ser teorías buenas, porque es imposible, absolutamente imposible prescindir de las teorías. Nada hay más práctico que una buena teoría, decía José Ortega y Gasset. Nada que discutir, entonces, profesores. Ok, pero entonces, fíjese lo siguiente. Nosotros tenemos que las teorías pueden ser buenas y malas, o también pueden ser regulares, ¿ok? Las teorías son buenas cuando describen apropiadamente la realidad, la explican y son capaces de predecir. Les repito, las teorías son buenas cuando describen adecuadamente la realidad, la explican según los factores más o menos determinantes y son capaces de predecir la realidad. De otro modo, las teorías son malas y no sirven. Entonces, es imposible analizar este caso sin recurrir a algunas teorías. Por ejemplo, o sea, por lo que se vio de la campaña, Guillermo Lasso es un hombre de derecha, pero de la derecha mercantilista, que es una de las que nosotros llamamos derecha mala. ¿Ok? Derecha mercantilista quiere decir empresas y gente de negocios haciendo ganancias a partir de privilegios concedidos por el Estado. ¿Ok? Privilegios que pueden ser a favor suyo, por ejemplo, excepciones impositivas, proteccionismo, o pueden ser trabas que se le imponen a la competencia. Entonces, eso se llama mercantilismo y es la derecha mala en el orden económico, porque derecha mala es lo que nosotros llamamos la derecha estatista. Ahora, puede haber
hay distintas clases de estatismo. El estatismo económico es el mercantilismo, el estatismo religioso también, el estatismo educativo, y hay muchas derechas que defienden el estatismo educativo, el estatismo religioso, el estatismo empresarial, digamos, de la economía. Hay palabras que describen muy bien el mercantilismo, y una palabra es oligarquía. Oligarquía de los negocios son a todas aquellas empresas que trabajan no en competencia libre y abierta, leal, sino que trabajan a la sombra del Estado, de los beneficios, de los subsidios que son del Estado. Allá en Ecuador hay 3 economistas muy buenos, amigos míos. Uno de ellos es Pablo Zambrano Pontón, que nos acompañó en Lima y está identificado con las 5 reformas. Otro de ellos, le estoy recomendando para que usted lo siga mucho. No, si lo sigo, profesor. Sí. Desde que usted me lo recomendó, sigo al profesor Zambrano y he visto en estas elecciones todos sus comentarios. Ajá. Y al principio parecía que se mostraba apoyando a Lasso, sí. Pero luego se retiró del apoyo y literalmente sobre pretexto de que la mayoría libertaria le había aconsejado que no era de los suyos, etcétera, etcétera, y me quedé sorprendido. Bueno, pero sorpresas como esa hacen divertida la política. Por eso la digo, para que nos riamos un poco. Bueno, otro que amigo nuestro de Ecuador que yo sigo mucho es Osvaldo Toscano. Osvaldo Toscano no apoyó a Lasso desde el principio porque él tuvo reuniones con Lasso donde él llevó, Osvaldo Toscano, donde él llevó propuestas de libre mercado y fueron rechazadas por Lasso. Sí, eso, ok, sí. Ok. Y el otro es porque para que usted vea, le estoy dando un burro de cada color, de cada pelaje, ¿no? El otro es Juan Fernando Carpio. Juan Fernando Carpio sí apoyó a Lasso, pero desde una posición crítica, ¿ok? Apoyando a Lasso porque era la manera, si ganaba Lasso, supuestamente era la manera de salir de Correa y salir de Alianza País. Por ahí va el asunto, por ahí. Por ahí, bueno, ellos también. Pero entonces, hay también algunos libertarios que dicen que Lasso sí es liberal, pero que no lo dice porque en la campaña no se puede decir que uno que es liberal y tal. Si ese fuera el caso, yo creo que Lasso es un deshonesto, un mentiroso. O sea, a mí personalmente no me gustan los liberales, los capitalistas pro libre mercado, de los nuestros que entonces se callan la boca. Y eso estamos conversando mucho con Pablo Zambrano, porque todos son mentirosos y están engañando a la gente. ¿Ok? Ahora, yo no creo que ese sea el caso de Lasso. Yo lo que creo no es que Lasso no quiso decir que era liberal y tal. Yo creo que Lasso no es liberal. ¿Ok? Lasso es un mercantilista típico de la derecha mala y por lo tanto es nuestro principal enemigo. Y eso yo lo estoy conversando con Pablo, que lamentablemente no puede asistir los miércoles porque tiene que dar clase, etc. Pero... O sea, no lo suaviza, o sea, tanto como el socialismo, profesor. Por lo siguiente... Tanto como el socialismo en el poder, ¿por qué? Ok, pero permítame que le explique un ratito. Permítame que le explique. También tiene que tener una teoría sobre las elecciones, y ahí tenemos que recurrir no a la ciencia económica, sino a la ciencia política. Y la ciencia política nos dice lo siguiente: una elección termina cuando las mesas se cierran y la gente deja de votar, pero ahí empieza la pugna, ahí empieza el combate. Es un combate muy fiero entre los personeros de cada partido, en cada mesa, en cada junta de totalización, inclusive incluyendo la junta de totalización nacional, en cada provincia, en cada departamento, en Ecuador es en cada cantón, donde cada uno de los personeros trata de impugnar los votos, la validez de los votos del contrario. Eso es algo muy común
y que puede testificar cualquier persona como quien le habla que ha participado en varios procesos electorales y sabe cómo se calienta el guiso. Hombre, ¿Okay? Profesor, no soy todavía liberal, pero eso es una lección de ABC, profesor. Yo sé, pero fíjese que estamos, aquí hay gente de todas las edades, hay gente que recién está empezando y estas reuniones de los miércoles tienen que servir para que algunos, que no están enterados de ciertas cosas sepan ciertas cosas. Entonces, cada personero trata de impugnar la validez del voto del contrario, lo cual no es tan difícil porque la gente, especialmente la gente que no tiene mucha instrucción, digamos el pueblo pobre y demás, comete errores al votar. Incluso los personeros también cometen errores en cuanto a la firma, los sellos, las autenticaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay votos que son impugnables. Entonces, los personeros de cada partido impugnan cada uno el voto del otro. ¿Ok? Y entonces ahí usted tiene que tener no solo votantes, tiene usted que tener defensores y cuidadores de los votos. ¿Ok? Ajá. Entonces, si el señor, y hay muchas cosas que decir aquí, permítame que yo se las voy a... Pero sabemos que todo va a parar a un punto, profesor. Se impugna ante un tribunal y se mira, se comprueba y punto. Correcto, correcto. Y por lo que yo escuché del señor presidente del órgano electoral, lo escuché en CNN y en otros canales, a mí me parece que lo puso en su sitio al señor Lasso. Le dijo, bueno, señor, hay 4 clases de recursos, mencionó cuáles eran. Si usted tiene razones fundadas para suponer que votos suyos se le han dado al contrario o no, o cualquier tipo de irregularidad, usted puede venir y denunciarlo. Entonces vamos a ver cómo hacen ahora. Porque lo que nosotros sostenemos es que si el señor Lasso, antes de la elección, tenía razones fundadas para suponer que le iban a hacer trampa, entonces no se hubiera presentado. Yo menciono mucho ese caso porque fue el caso de muchos partidos liberales, conservadores y cristianos en Europa Oriental, incluso en Rusia y en la Unión Soviética, en la época del bloque comunista. Había muchos partidos no comunistas e incluso anticomunistas que tenían razones fundadas para suponer que las elecciones eran una farsa, que eran un circo montado por el Partido Comunista. Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿cuál fue su línea? Abstencionismo. Sí, y al hacer abstencionismo deslegitimaron al régimen, como por ejemplo hizo una persona de centro izquierda aquí en Perú, en América Latina, en Perú, Toledo, que no se presentó. ¿Y cómo resultó presidente Toledo? Bueno, se hizo famoso decretando o impulsando a sus seguidores a no ir a votar a una elección presidida durante el gobierno de Fujimori, presidida por un tribunal electoral que él denunció como fraudulento, vendido, etcétera, etcétera. Lasso hubiera podido hacer eso. Ahora bien... La abstención es una posición correcta en democracia. Así es una forma... Se haga con juicio, claro, correcto. Así es una forma de protesta, ¿ok? Y que fue utilizada muy eficazmente por una buena cantidad de partidos en los países de Europa Oriental y de la Unión Soviética desde los años 50 hasta 1889, que fue el año que cayó el muro de Berlín y todo eso, y después impresionó la Unión Soviética. Así que ahí tenemos nosotros muchos ejemplos y nosotros tal vez lo vamos a tener que emplear ese recurso. Por eso yo celebro mucho que usted haya hecho haya planteado ese tema. Profesor, yo no se lo impugno todo esto, porque al fin y al cabo, dentro de lo que cabe en la lucha, en la pugna política de votaciones que se está llevando, el señor Lasso está enmarcado dentro de la legalidad democrática ecuatoriana. Lo que reclama esta ley. Sino mi pregunta es, ¿cuál es la forma, el juicio crítico al que llega el liberalismo que usted lidera? Quiero comprender su mente crítica sobre estos problemas.
Bueno, yo en lo personal lo puse en Facebook y hay otros que de nosotros que lo están poniendo en Facebook. Que lo que hay que hacer con los gobiernos socialistas en América Latina es impugnar el socialismo más que impugnar las actas electorales y esto. O sea, llevar la discusión al tema del sistema. Y eso no lo ha hecho la oposición en Venezuela. Y yo puse en mi Facebook varias veces en esta semana, después de la elección del domingo, ¿okay?, que si el socialismo en Ecuador era más suave que en Venezuela, eso pudo haber sido, eso sin duda fue cierto hasta el domingo pasado, pero el domingo pasado, desde el domingo pasado en adelante, probablemente, si las denuncias de fraude se comprueban insuficientes o se comprueban con poco fundamento, entonces vamos a tener un problema. Una derrota. Entonces una derrota para la derecha. Sí, lamentablemente será su derrota. Así es, y lamentablemente la derecha mala, no digo que sea el caso de Guillermo Lasso, pero suele ser mala perdedora. Cada vez que pierde canta fraude, pero cuando gana no canta fraude. Por ejemplo, en Venezuela la derecha mala, aliada con la izquierda blanda, ganaron las elecciones para la Asamblea Nacional, incluso ganaron por muchos votos, no ganaron por una diferencia ajustada como ganó Macri en Argentina, ganaron por muchos votos, lo cual les dio una mayoría muy solvente en la Asamblea Nacional, pero no cantaron fraude. Entonces, ¿por qué? Aquí cantaron victoria antes de hora, también. Eso está mal, estuvo muy mal. Porque lleva a la gente a enardecerse y muy probablemente a hacer actos de violencia, lo cual está muy mal, es repudiable, es censurable, es inaceptable. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Por todas estas razones, nosotros estamos diciendo que gobiernos socialistas en América Latina, como en Nicaragua, como en Venezuela, como en Ecuador, como en Bolivia también, gobiernos socialistas son enfrentados por oposiciones incompetentes. Incompetente quiere decir que no saben hacer las cosas bien. Y se constituyen en los primeros principales enemigos de nosotros porque se interponen en nuestro camino hacia el enfrentamiento directo nuestro con los socialistas. Se lo voy a poner en pocas palabras y también para los que nos están escuchando. Fíjese lo siguiente, y esto va a quedar grabado. Fíjese lo siguiente. Nosotros tenemos lo que la oposición incompetente no tiene. En Venezuela, en Nicaragua, en todos los países gobernados por los socialistas. Nosotros tenemos una sana y buena propuesta para la gente, que son las 5 reformas, que es el capitalismo para todos, que es la derecha buena, la derecha liberal, no estatista. Con esas propuestas, con esos recursos políticos, con esas herramientas bien comunicadas, nosotros podemos enfrentar con éxito a los socialistas en el gobierno. En Lima yo presenté un documento que se llama 14 simples reglas para hacer una buena oposición liberal. Lo puede ver porque varias publicaciones digitales lo han... Si usted ve ahí, nosotros estamos proponiendo una oposición constructiva, una oposición mesurada, no insultante, no personalizada. O sea, tenemos una propuesta, lo cual la oposición incompetente actual no tiene. Pero el problema con la oposición incompetente actual es que tiene el control de los medios, tiene mucho dinero, tiene partidos políticos, tiene incluso amigos en los gobiernos con los cuales hace negocio, caso de Venezuela, por debajo de la mesa. Es una oposición corrupta, además de incompetente, en el caso de Venezuela. No estoy diciendo que sea lo mismo en Ecuador, lo que estoy diciendo es que temo que Ecuador puede seguir ese mismo camino. No digo que lo esté siguiendo, digo que temo que puede seguirlo, que hay indicadores desalentadores en ese sentido. Entonces, nosotros, en esos casos, en los casos donde el socialismo es gobierno, ¿ok?,
nuestro primer principal enemigo es la oposición incompetente, porque nos está impidiendo enfrentar al socialismo como se debe, con propuestas mejores, con propuestas para la mayoría silenciosa, para que la gente prospere, para que la gente salga de la pobreza, para que salga de la ignorancia, para que los gobiernos salgan de la corrupción y para que las calles queden libres de criminales, o por lo menos los criminales queden más reducidos y haya más seguridad, y haya justicia en los tribunales, y haya obras públicas de infraestructura para que no pase como el Perú, que se inundó todo cuando llegamos nosotros. ¿Ok? Entonces, nuestro primer paso tiene que ser desplazar no al gobierno, sino a la oposición. En esas 14 simples reglas, yo parto de una premisa de la ciencia política, y esta es la buena teoría política, que dice: toda fuerza política, antes de ser gobierno, indefectiblemente pasa por ser oposición. Ahora, como oposición puede ser buena o mala, y la manera como haga oposición va a prefigurar lo que será en el gobierno. Incluso pongo ahí 3 ejemplos bíblicos. Los ejemplos de Abimelech, hijo de Gedeón, una oposición mala. Después la oposición de David al rey Saúl, una oposición buena. Y después la oposición de Absalón a su padre, el rey David, otra oposición mala. Entonces, si yo digo que el principal y primer enemigo nuestro tiene que ser esa oposición. Es más, nosotros no deberíamos atacar al gobierno de Lenín Moreno, deberíamos atacar el socialismo como un sistema malo, como lo que es. De acuerdo. En eso no hay nada. Ah, yo sabía que esa parte le iba a gustar. Pero es que es justo, es ecuánime, es bíblico, es cristiano. Bueno, suponiendo que pasado todo el proceso electoral con la impugnación y su juicio, quede establecido que ha sido legítimamente todo, mi querido profe, porque si no hay legitimidad en la votación, la cosa se complica bastante. Correcto. Y como dice, ahí ahora sí me hago eco de las palabras de Pablo Zambrano Pontón, ¿ok? Si las impugnaciones resultan suficientes, porque el tema es el siguiente, querido Pastor Ambrosio. Armando. Perdón, me confundí con el otro Ambrosio porque lo estoy viendo aquí. En toda elección siempre hay una cantidad una cierta dosis de trampa en las mesas, o sea, siempre hay una dosis de trampa. El tema es, la dosis es negligible, o sea, alcanzaría para alterar el resultado. Y ahí yo me hago eco de las palabras de Pablo Zambrano, que si llegara Lasso a tener razón y de verdad la cantidad de votos digamos que se le atribuyeron suyos, pero que se le atribuyeron a Lenin, o votos suyos que se le nulificaron, o en fin, si la cantidad de irregularidades o inconsistencias que supuestamente favorecieron a Lenin y no a él, llegara a él a probar, y sus personeros y sus jefes de campaña y todo, llegaron a probar que tiene razón, bueno, entonces habrá que obrar en consecuencia según la institucionalidad y la legalidad en el Ecuador, ¿ok? Pero si no, y ahora viene el hecho, si no, si las denuncias de Lasso se probaran con un fundamento insuficiente para alterar el resultado y por lo tanto el presidente electo, Lenín Moreno, con un margen ajustado, nos guste o no nos guste, entonces nosotros tendríamos que enfrentar e ir configurando, ir conformando la nueva oposición liberal desmarcada de Guillermo Lasso. Ok, de acuerdo. Totalmente deslindada de Guillermo Lasso y enfocarnos en lo malo que tiene el socialismo más que el gobierno. Y además, totalmente de acuerdo. Aquí hay una pequeña
no sé cómo llamarle, una pequeña habilidad de parte de nosotros. Nosotros tenemos que ser una oposición competente, hábil, ¿ok? Y entonces... Y oportuna. Y oportuna, y prudente. Y tenemos que capturar los votos de Lenin, los votos de Alianza País son los que tenemos que ganar para nosotros, no los de Lazo. No, y nosotros como cristianos no podemos nunca situarnos en el problema de conciencia de estar en rebeldía a la autoridad. Por supuesto, siempre y cuando la autoridad sea legítima. Ahí está, ahí es lo que está en el hilo ahora. Ahí estamos de acuerdo, siempre y cuando la autoridad sea legítima. Entonces, una vez que quede establecido que la autoridad del presidente Lenín Moreno, nos guste o no, es legítima, entonces nosotros tenemos que dedicarnos a capturar sus votos, no los votos de Lazo, sino sus votos. Y para eso tenemos que adoptar una posición de criticar el socialismo, las malas políticas socialistas, las malas medidas y sobre todo criticarlo constructiva y positivamente, contrastando con nuestras buenas ofertas, nuestras buenas políticas, nuestras buenas medidas de gobierno, en lugar de atacar a la persona de Lazo, como hace, a la persona de Lenín Moreno, como hace la oposición venezolana, que le dice a Maduro que es un burro, que es un ilegítimo, que es un tarado, que es un vago, que es esto, que es lo otro, o sea, puro ataque personal. De esa manera, nosotros, si hacemos ese error, nosotros no vamos a crecer, nunca. Nosotros tenemos que ser suficientemente hábiles como para criticar en general el socialismo sin insultos personales al presidente. Y eso lo defendemos en Venezuela. ¿Y sabe por qué? Porque podemos hacerlo, porque tenemos argumentos, los otros no. Los otros tienen que recurrir al insulto personal porque no tienen argumentos, porque no tienen propuestas atractivas, propuestas seductoras. No tienen. Por eso recurren al insulto personal. Entonces, nosotros no necesitamos recurrir al insulto personal. Tenemos excelentes propuestas para el bienestar y la prosperidad de la gente. Entonces, tenemos herramientas para conquistar el voto socialista. No sé si quedó claro. Por mi parte, sí. O sea, sin entrar en detalles, conozco ya su posicionamiento y el posicionamiento que lidera en el liberalismo. Coincido con muchas cosas, me falta el detalle, ¿no?, de la crítica propiamente, me cuesta captar que creo que hay una dosis un poco excesiva de distanciamiento con esa categoría que usted clasifica de derecha mala, porque yo cuento con un hecho, sin prejuzgar que no tenga usted razón, sino cuento con un hecho que la derecha de la que estamos tratando se encuentra en una situación dada, en un contexto democrático, con un socialismo funcionando, y entonces ahí estoy viendo pues una derecha que está luchando como sabe, como puede, pero ya no es un apoyo al socialismo, sino es un enfrentamiento que tiene con el socialismo, ¿no? Pero estoy de acuerdo, he entendido los principios críticos y el por qué no se apoya a ciertas derechas y la consideran tan adversarias o dañinas como el propio socialismo. Lo entiendo su posición, profesor. Le agradezco que planteara el tema porque nos dio oportunidad de conversar bastantes cosas que hay que aclararle a la gente. Aquí está, por ejemplo, Marisol Villalobos en el chat, pone lo siguiente. De acuerdo, nosotros tenemos que oponernos radicalmente al sistema socialista con la fuerza de la razón, con las 5 reformas, con el poder de los argumentos, basados en las leyes malas del socialismo y mostrando, agrego yo, mostrando los efectos negativos de las leyes malas. Nosotros tenemos un catálogo de las leyes malas que están ahí a disposición de todos los que quieran verlo en nuestra página foroliberaldeamericalatina.org. Los
ataques personales, dice que son infantiles, dice Marisol, y ojo que ella es psicóloga, así que sabe de lo que está hablando. Los ataques personales son infantiles. Claro, infantiles en el sentido de inmadurez política, eso y que estuvo muy claro. Ok, ¿quién más tiene preguntas, dudas, intervenciones, comentarios sobre estos temas? Ya falta media hora para cerrar la sesión de hoy. Abierto el micrófono, escuchamos. Profesor Jorge Chapas nuevamente. Ok. Solo quería, bueno, agradecerle a ambos por el tema, fue muy enriquecedor, pero quería preguntar si es viable que en ese contexto de hacer esa oposición inteligente, logremos hilar fino en cuanto a qué temas hay que sacar a relucir en estos momentos de coyuntura, ¿no? Y yo se lo decía al profesor Zambrano, quizás si el tema, por ejemplo, fue la manipulación de votos, pues habrá que salir haciendo oposición y haciendo ver que la ley de partidos políticos debe ser derogada, ¿no? Sí. Y debe de mejorarse, digamos, el esquema, la estructura institucional que permita que las elecciones sean realmente transparentes y anteponiendo o presentando como tal nuestra reforma política, nuestra reforma en temas de partidos políticos. No sé qué piensa, prof. Claro que sí, por supuesto, claro que sí, pero eso sí, sin desprender la reforma número 1 de las demás reformas. De esa manera, es una vía para mostrar las propuestas que tenemos nosotros que no se agotan o no se limitan al terreno político, mucho menos al terreno electoral, de partidos políticos, etc. Y podemos explicar la privatización de los partidos políticos que nosotros proponemos junto con la privatización de las empresas privadas, valga la redundancia, porque hoy tenemos empresas privadas que son altamente penetradas por el Estado con zanahoria y garrote. Zanahoria quiere decir subsidios, ventajas, privilegios, y garrote quiere decir multas, incluso sanciones como cierre, etc. Entonces, las empresas privadas hoy en día no son privadas. Lo mismo sucede con las escuelas privadas, no son privadas porque el Ministerio de Educación dicta uniformemente para todo el mundo unos programas, unos currículos, unas pautas, incluso unos textos y la manera de vestir. Las clínicas privadas tampoco son tan privadas porque el Ministerio de Salud se entromete decretando una ortodoxia médica, como dice siempre el maestro, decía, porque ya falleció, Thomas Sachs, que escribía con Friedman sobre ese tema, y lo mismo en jubilaciones y pensiones. Entonces, sin duda, eso que tú planteas, Jorge, sin duda, esa es una buena estrategia, pero cuidando de presentar nuestras propuestas de orden político, electoral y partidista, no desligadas de la gran devolución en su conjunto. Ok, ¿quién más? ¿Alguien más para participar con dudas, inquietudes, temas que no hemos tratado, etcétera? Sobre esta manera de hacer oposición inteligente que dice Jorge. ¿Aló? ¿Escuchamos? Ok. Si no hay más, me gustaría agregar alguna cosita antes de abrir de nuevo el micrófono, porque van media hora. ¿Qué pasa en los países? Hemos hablado a propósito del caso de Ecuador, hemos hablado donde el socialismo es gobierno, pero ¿qué pasa donde la derecha mala es gobierno? ¿Qué pasa con Macri en Argentina, con PPK en Perú? ¿Qué pasa con Panamá, donde la derecha mala es gobierno también? Con Paraguay, donde el señor Cartes, la derecha mala, fíjese que se quiere reelegir y bueno, le incendiaron el Congreso. ¿Qué pasa donde la derecha mala es gobierno y la izquierda es oposición? ¿Okay? Bueno, entonces queda abierto. ¿Qué pasa con Macri en la Argentina? Bueno, ahí no
hemos hablado de ese tema en Lima. Durante los 3 días que estuvimos reunidos y compartimos muchas veces almuerzos, cenas, alguna cerveza, los que nos gusta la cerveza, sobre todo la de Perú, que es buenísima, okay, e incluso algún pisco, pisco sour, y eso es muy importante. Yo quisiera hacer una exhortación para ver si al tercer congreso vamos más gente a comer bien y a tomar alguna cerveza, por aquello de las amistades que se inician o se estrechan, o amistades que eran virtuales, y a partir de la reunión que tuvimos, como Jorge muy bien explicó, se hicieron amistades en tiempo real, en vivo y en directo. ¿Okay? Ya nos conocemos, ya cambiamos tarjeta y tal, y compartimos pollo a la brasa, compartimos pizza, compartimos conversaciones alrededor de la cerveza que son muy importantes. Lutero tiene un libro sobre eso, sobre ese tema, que se llama Conversaciones de sobremesa. Okay. Entonces, el tema de las derechas malas en el gobierno surgió. Lo que consensuamos, lo que hablamos, lo que estuvimos todos de acuerdo es que la derecha mala en los gobiernos debe ser denunciada. Por eso yo constantemente estoy denunciando al gobierno de Macri una derecha mala profundamente penetrada por el marxismo cultural y aliada a sectores de izquierda blanda, porque la izquierda dura está toda en el peronismo, o casi toda, ¿ok? Sacando el caso de mi provincia, Santa Fe, que es atípico, donde gobiernan los socialistas. Ok, y no los peronistas, a eso me refiero, los socialistas que no son peronistas, los socialistas gorila, los socialistas antiperonistas, esos son gobiernos en mi provincia, Santa Fe, la más roja de todas las provincias de Argentina. Entonces, de lo que hablamos en Lima es que tiene que ser denunciada. Por eso yo ahora estoy convencido, y hasta que no me den argumentos en contrario, no me voy a salir de esta posición, que el gobierno de Macri está haciendo agua por todas partes, y por eso entonces, para llamar la atención, para desviar la atención, están poniendo ahí a juicio a Cristina y a su hijo Máximo. Pero no sé si Fermín Garay está todavía entre nosotros y tiene algo que agregar sobre este tema, o alguno sobre la derecha mala aliada con la izquierda blanda en el gobierno, en posiciones de gobierno. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? Ah, está Donald Herrera. Saludos, Donald Herrera, recién te veo. David, no sé cuál David es. Dani Ramos y Beque Leís, no estoy. Profesor, ajá, adelante. David es un amigo que nos está escuchando por primera vez, es mexicano, por cierto, pero reside aquí en Guatemala. Ajá. Y ha estado muy interesado en pues, mis recientes intervenciones y conferencias, y hoy está de oyente y está conociéndonos. Así que bienvenido, David, y bueno, este es el Foro Liberal de América Latina. Fantástico, David, bienvenido, y gracias por presentarnos a David, Jorge. ¿Quién es HP 2016? A ver, que figura como H2. H2, pero no es H2. Como decía Cristina Kirchner, H2.0, que era la fórmula del agua, según ella. No está más Fermín, se tuvo que ir, seguramente tendrá algún paciente. Beque Leís, ¿quién es? A ver. Bueno. Donald, ¿no quieres intervenir? O Ronald, Stewart, Osvaldo, no sé qué Osvaldo es. ¿Aló? ¿Escuchamos? Ve que falta poquito ya, faltan 20 minutos. ¿Aló? Profesor, habla Jorge nuevamente. Ajá. Yo quisiera poner un tema sobre la mesa que eventualmente tiene algún vínculo con el tema que usted trata. Y
y es sobre la reciente orden ejecutiva que firmara Donald Trump sobre pues eliminar ciertas restricciones. Prácticamente fueron 4 instrucciones las que él giró en esa orden ejecutiva en torno a temas ambientales y estrictamente sobre el tema de la ley de energía limpia, una moratoria que había para la extracción de recursos minerales en tierras federales, la instrucción a las agencias federales de ya no considerar más la agenda del cambio climático antropogénico dentro de sus procesos y procedimientos, y bueno, una cuarta que de momento, sí, el tema de revisar el concepto del costo social del carbono, que ha sido un concepto que han teorizado los alarmistas del clima y han tenido como supuesto para desarrollar todas estas políticas. Y lo quería traer a colación para, digamos, conocimiento del grupo, de los asistentes, pero también porque, bueno, recién yo he emitido opinión sobre el tema. Yo juzgo muy bien, por supuesto, las decisiones de estas órdenes ejecutivas, porque definitivamente que ponen en relieve el interés de poder derogar todas esas leyes malas, ¿no? Le llamaríamos acá dentro de nuestro proyecto, que limitan la actividad productiva y que limitan la creación de negocios y de comercio. Pero, lamentablemente, Trump ha utilizado el argumento un tanto populista, no sé cómo lo juzgue usted, de que estas leyes ambientales malas pues son derogadas porque hay que generar empleo en Estados Unidos, ¿ya? Y no es tanto así, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Porque no es tanto que el gobierno cree empleo, ¿no? Y creo que así lo ha hecho ver Donald Trump. Entonces, lo traigo a colación por eso mismo. La orden ejecutiva es bastante favorable, bastante positiva. Es claro que Donald Trump no se está plegando a la agenda politiquera de los estatistas en cuanto al alarmismo climático, pero cuando, digamos, hace gala de la información, pues lo hace utilizando argumentos que no son válidos, ¿no? Como el tema de que eso implica que va a generar empleo y que él entonces está generando empleo, y bueno, son argumentos un tanto populistas, ¿no? Bueno, ha sido criticado con justicia Trump siempre por el ser la derecha populista, pero de esos temas tú entiendes, creo que eres el más preparado, así que me gustaría que sigas hablando sobre esos temas en los minutos que faltan. Solo déjame saludar nada más a Osvaldo Toscano, que dice que está escuchando claro, pero no puede hablar. Me da una gran alegría que esté Osvaldo Toscano aquí con nosotros, por 2 razones. Primero, porque Osvaldo es un histórico de las 5 reformas, porque Osvaldo nos prestaba su plataforma de AnyMeeting cuando no teníamos esta plataforma Zoom, y le estamos estamos eternamente agradecidos a Osvaldo, como también a Verónica Abad, todo lo que nos ayudaron desde Ecuador en aquella oportunidad, ¿ok? Así que bienvenido Osvaldo, espero que sigas participando en nuestras reuniones. Y la otra razón por la cual estoy muy contento que esté Osvaldo aquí es porque Osvaldo es el que yo he visto que ha tenido una posición más racional, más lógica, más sensata y más de sentido común frente a todo lo que pasa en Ecuador. Así que son 2 grandes razones de mucho peso por la cual yo estoy muy contento que Osvaldo esté aquí con nosotros, y por favor que nos siga acompañando. Te escuchamos, Jorge, porque este tema de las leyes de Trump es muy importante. Tú lo conoces mejor que nadie aquí, si no me equivoco. Adelante, Jorge, te escuchamos. Gracias, profesor. Quizás darles algunos elementos adicionales, ¿no? Bueno, tal vez contarles que Donald Trump creo que se asesora muy bien en el tema ambiental. Él, en principio, pues, se hace asesorar por Mike Pence, ¿no? Como vicepresidente. O sea, Mike Pence ha sido un personaje importantísimo en cuanto a la
al escepticismo que hay respecto al cambio climático antropogénico. Mike Pence ha formado parte de los think tanks que se oponen, digamos, a este alarmismo climático. Y bueno, desde ese punto de vista, pues es justamente Mike Pence quien está a la par cuando Donald Trump firma estas órdenes ejecutivas, que no es la primera, sino, dicho sea de paso, la primera orden ejecutiva que firma Donald Trump el 21 de enero, si no estoy mal, es sobre un tema ambiental. Pero también se hace acompañar de personajes como Rick Perry, que es el secretario de Energía, Ryan Zinke, que es el secretario del Interior, y Scott Pruitt, que es justamente el director de la Agencia de Protección Ambiental. Scott Pruitt también es conocido en el medio ambiental por ser un escéptico del calentamiento global provocado por el hombre. Y entonces, pues creo que se rodea muy bien de expertos en este tema, ¿no? Como les decía, bueno, la era Barack Obama, que fueron 8 años, pero también en las gestiones anteriores, prácticamente desde 1998 se viene legislando en torno a temas de cambio climático, se han decretado muchísimos subsidios, incluso, digamos, hablando de la imposición de un carbon tax, le llaman en inglés, ¿no? De un impuesto al carbono. Y bueno, se han generado una gran cantidad de regulaciones en torno a este tema. Y lo que hace, y lo que está haciendo Donald Trump es precisamente desregulando y eliminando estas restricciones, lo cual evidentemente pues va a generar una actividad económica bastante fuerte en temas de minería y energía, ¿no? Y eso definitivamente va a volver como un efecto añadido, pues evidentemente va a crear muchísimo empleo. Lamentablemente, como lo decía anterior, el discurso de él es que lo hace porque hay que traer el empleo hacia los Estados Unidos, ¿no? Y creo que no es precisamente ese. Desde nuestra perspectiva, yo considero que el medio ambiente y la protección de los recursos naturales es parte de la esfera privada de las personas. Y bajo nuestra filosofía de esa estricta separación de la esfera pública y de la esfera privada, debemos advertir que el tema ambiental pues también puede ponerse en manos de los ciudadanos, ¿verdad? El tema del cambio climático es un tema que implica la inversión, entre comillas, de $1 trillón anuales en el mundo. Y obviamente ese es una gran cantidad de plata que como usted bien le llama, los rojos vestidos de verde, estarán buscando, ¿no? Y cuando ven que Donald Trump firma estas órdenes ejecutivas, pues obviamente ellos ven cómo se quedan sin dinero y cómo se quedan sin fondos en este gran Fondo Climático Mundial, que dicho sea de paso, ese es el nombre oficial del fondo al cual uno de los principales aportantes es Estados Unidos. Y todo solo para reducir en 100 años, oígase bien, 0.05 grados centígrados la temperatura. Hay un excelente ejercicio del biólogo Björn Lomborg, que es sueco, y bueno, él ha hecho las matemáticas de cómo esa trillonaria inversión incidirá de una forma tan ridícula y absurda en el tema de la temperatura y del clima, ¿no? Entonces, plantear pues desde este foro que, al menos en el tema del clima, que yo sé muy bien que es una preocupación, desde RANA, yo personalmente he lanzado la propuesta de concentrarnos o de exponer la idea de la adaptación enfocada, ¿verdad? Adaptación enfocada, no mitigación, porque en el tema de cambio climático se habla de dos grandes estrategias, mitigación y adaptación, pero la mitigación es imposible, es prácticamente imposible. Lo que hay que hacer es adaptarnos de manera enfocada, y básicamente de manera enfocada significa gobierno limitado a sus funciones propias, mercados libres y propiedad privada. Esos son los tres componentes y los tres principios sobre los cuales seguramente vamos a poder crear riqueza y lograr así que la gente se vuelva resiliente, ¿no? Resistente a los cambios climáticos, cíclicos y naturales que, de acuerdo a la última conferencia del Panel Internacional No Gubernamental de Cambio Climático,
a la cual he asistido virtualmente, las causas reales de los cambios climáticos que experimenta el clima, pues yacen en el comportamiento solar. Eso lo vuelven a insistir los científicos hace unas semanas. Y bueno, ante esa situación, pues lo que queda es crear riqueza y pues hacernos más resistentes ante los cambios climáticos naturales. Quizás lo dejo ahí, profesor, y si alguien tuviera alguna duda, pues con mucho gusto. De acuerdo, muchas gracias, Jorge. ¿Preguntas para Jorge o alguna? Faltan 7 minutos. ¿Preguntas para Jorge o algún otro tema o algún otro comentario, por favor, antes de retirarnos? Ya concluyendo la sesión de hoy, que ha estado muy buena, por lo menos para mi gusto. Yo recomiendo mucho la página de la Red de Amigos de la Naturaleza, RANA, que está en internet. Usted puede buscarla, Red de Amigos de la Naturaleza, RANA. Ahí Jorge está haciendo un trabajo extraordinario. Okay. Ahí está, Red RANA, ok. Red RANA, ajá, y también la FAEC, Fundación Argentina de Ecología Científica, una página que se llama Mitos y Fraudes, es también muy buena. Ok, Marisol, ¿tú quieres intervenir? ¿Quién más quiere intervenir antes de que terminemos? Marisol, no sé si escuchas. Ok, ¿alguien quiere intervenir, Marisol, o otra persona? ¿Algún tema relacionado antes de despedirnos? Aquí Jorge está poniendo los links en el chat. Gracias, Jorge. Ok, ahí está desde Venezuela BKLIZ, pero ¿por qué no pones quién eres tú? Porque no te podemos ubicar, BKLIZ. Ok, aquí Osvaldo, Osvaldo Toscano desde Ecuador, plantea si se puede hacer algún taller sobre religión y política específico. ¿Cree posible o se trata dentro de estos conversatorios? Mira, Osvaldo, qué bueno que lo pusiste sobre la mesa, porque podemos hablar por teléfono después, one to one, tú y yo, a ver si tú nos puedes prestar el aula que nos prestabas la vez pasada. Ahí podemos hacer un conversatorio sobre religión y política cuando tú quieras. Bueno, con gusto, dice Osvaldo. Mira, Osvaldo, hacemos lo siguiente. Tú pones la fecha, porque eso, mira, qué bueno que pusiste el tema, Osvaldo, porque estamos preparando para octubre, si Dios quiere, el primer Congreso Latinoamericano de Teología Política. Y vamos a invitar a los socialistas cristianos a debatir con nosotros y con César Vidal, que es un peso pesado que vamos a traer desde Florida, si Dios quiere. César Vidal Manzanares, que es muy conocido. Entonces, eso lo vamos a hacer, Osvaldo, en Lima, en octubre, a fines de octubre, última semana de octubre, coincidiendo con el aniversario de los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Ok? Entonces, si tú quieres, Osvaldo, y si tú nos prestas el aula virtual, podemos hacerlo también para ir moviendo un poco el ambiente, ¿ok? Hacia ese público en especial, porque hemos comprobado por las encuestas, y por eso es nuestra insistencia, los cristianos, los otros no, la gente que no es cristiana no tiene necesidad de interesarse en esto para nada, si no le interesa. Pero nosotros respetamos mucho las creencias o no creencias de todo el mundo. Ahora, hemos comprobado por estudios de encuesta de hace muchos años que los socialistas se mantienen en el poder en muchos países gracias al voto cristiano confundido. El voto cristiano confundido, ¿ok?, es lo que mantiene a los socialistas en el poder. Entonces, nosotros creemos
tenemos razones para pensar, razones que nos muestran las encuestas, que si nosotros logramos quitarle a los socialistas el voto cristiano, los socialistas se caen del poder y de inmediato vamos a crecer. Y eso no es, como alguno dice por ahí, una estrategia maquiavélica de Mansuetti. No es una estrategia maquiavélica de Mansuetti. Eso es una comprobación de las encuestas y que los cristianos, todos, no solo Mansuetti, estamos tomando en cuenta, estamos tomando en consideración y sobre todo estamos desde ese hecho que es un hecho estadístico, político, estamos desprendiendo lecciones, que son lecciones útiles en nuestro camino hacia el cambio en todos los países de América Latina, un cambio para mejor, no como Macri, un cambio para igual o para peor, ¿ok? Un cambio para mejor, riqueza para todos, capitalismo para todos, 5 reformas, la gran devolución. Bueno, yo me estoy despidiendo porque mañana tengo un par de reuniones. Gracias a Dios está saliendo bien las cosas aquí en Bolivia, pronto habrá noticias. Entonces me voy a despedir de todos ustedes, les agradezco enorme. Marisol me dice que el cuento de Alicita es perfecto ejemplo de cómo funciona la vida política bajo el sistema socialista y mercantil. El que quiere el cuento de Alicita me lo pide por inbox de Facebook, que es donde yo atiendo siempre a los clientes de este negocio. Somos emprendedores políticos, como nos calificó alguien por ahí en buena onda. ¿Okay? Somos emprendedores políticos. El cuento de Alicita está disponible para el que lo quiera, me lo pide por inbox de Facebook y entonces lo analizamos. Bueno, feliz noche para todo el mundo. Muchísimas gracias. Nos encontramos, estoy escribiendo aquí el chat, nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, el miércoles que viene, pero toda la semana estamos disponibles en las redes sociales, unos con más tiempo que otros. Yo personalmente estoy a tiempo completo, gracias a Dios y a la ayuda de mis sponsors, ¿okay? Pero estamos todos a disposición de la gente que quiera hacer preguntas, que quiera hacer contacto, que quiera interesarse o ingresar a este emprendimiento político que con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos ustedes va pronto a dar que hablar o a dar más que hablar en toda América Latina. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga, feliz noche para todos, estamos disponibles también en WhatsApp, hay muchos grupos en WhatsApp, hay grupos por países en WhatsApp, ¿ok? Así que, ponerse en contacto por favor y será hasta el miércoles que viene o hasta todos los días. Muchas gracias, me despido.